Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues ya, este es el último día de nuestras jornadas de este mes y vamos a cerrar con broche de oro. Les voy a platicar un poquito sobre el maestro José, que es nuestro ponente del día de hoy, ya lo conocen. Pero bueno, él es licenciado en psicología y maestro en terapia familiar por la Universidad Regional del Sureste. Se ha dedicado a la clínica a nivel individual, de pareja y familiar y ha sido docente a nivel licenciatura y posgrado, así como coordinador de la licenciatura en psicología del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Ha sido conferencista y tallerista en temas de psicología con personas de diversas edades y ha colaborado con capacitaciones en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes con dependencias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Oaxaca, durante el tiempo en el que colaboró con CIPINA, que entonces era el CETNA. Es voluntario profesional de América Solidaria en Chile, en el proyecto Promoción y Protección de Derechos de la Infancia en El Salvador, colaborando con los organismos Contextos y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, para el trabajo de reescritura de la historia personal, así como la reinserción de niñas, niños y adolescentes en conflictos con la ley en aquel país. Actualmente es coordinador de la estancia infantil para niñas, niños y adolescentes en situación de calle y o vulnerabilidad, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Familiar y Social del Sistema DIF, y brinda atención psicoterapéutica individual, familiar y de pareja en el ámbito privado. Entonces, pues muchísimas gracias, Pepe, por, por aceptar esta invitación y pues nada, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todos. Eh, Nada, es un súper gusto para mí estar acá y me comen los nervios, decirlo como si fuera la primera vez que lo estuviera haciendo, ¿no? Estoy sentado, pero igual las piernas no dejan de temblar nunca, ¿no? Bueno, primero pues agradezco a, a Juanjo por esta consideración de haberme invitado a esta charla, pero bueno, también agradezco mucho más la presencia de ustedes al otro lado de la pantalla, que sin duda por muchas consideraciones que Juan pudiera tener conmigo, si ustedes no estuvieran aquí, pues nada de esto hubiera podido haber sido posible, ¿no? Por eso muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, no sé si ustedes son conscientes que al final les da una constancia y por eso están aquí, o son muy buenas personas y por eso nos acompañan hasta este último día, ¿no? Y nada, eh, creo que han sido muy buenas personas. Desde el principio se supo quién iban a estar impartiendo como estas charlas. Y dijeron, bueno, al final está José y todavía ustedes han sido muy amables de estar aquí. Yo siempre lo he dicho, si a mí personalmente me dieran la oportunidad de elegir entre ir a escuchar una charla de José o hacer cualquier otra cosa que yo prefiera, pues sin duda preferiría irme a hacer cualquier otra cosa que me da como mucho más alegría que venir a escuchar a este fulano diciendo cosas, ¿no? Pero de verdad, gracias por ser tan amables. Y bueno, Juan ya comentó como algunas cosas de mí, ya platicó un poquito de mí y entiendo que por acá, pues todos los que nos acompañan son psicólogos, ¿no? O eso quiero creer, ¿no? Esa es una jornada para psicólogos y si alguno no es psicólogo, pues me da mucho más alegría también porque hay gente que se puede interesar un poquito por las cosas que nosotros estamos haciendo y eso siempre se agradece, ¿no? Y como a mí ya me presentaron, bueno, me gustaría al menos poder escuchar para empezar a interactuar un poquito con ustedes, como alguien que nos quiera contar cuál es su formación, en dónde está colaborando, a qué se dedica, ¿no? Veo por ahí algunos alumnos egresados del YESO y tal, y a mí me da un montón de alegría poder al menos verles sus fotitos por ahí. No, si alguno quiere presentar y saludar a todos los que estamos aquí, por favor, encienda su micro y tenga la amabilidad de poder presentarse. Igual a lo largo de toda esta charla, si alguno tiene alguna duda o si alguien tiene un comentario para descalificar o para aportar lo que estamos diciendo, es súper bienvenido, ¿no? Solo enciendan su micro y pueden compartirlo también, ¿no? Así que nada, a mí ya me presentaron, así que si alguno se quiere presentar, este es el momento.
yo sé que da nervio, pero para ir soltándolos también, ¿no? Sí, algún voluntario que quiere decir, mi nombre es fulano o fulana, me dedico a esto y estoy haciendo esto, no sé. Alguien que quiera compartir con nosotros esta, esta tarde, al menos para presentarse y romper el hielo también. Yo. Adelante, adelante, por favor. Edilma. Bueno, mi nombre es Edilma López Ibaza. Estuve trabajando por 8 años en la Clínica del Valle, que se llama Clínica del Valle, en San Dionisio, en salud mental y tratamiento de adicciones. Termino ahí y actualmente estoy trabajando en el municipio por parte de Mujeres y DIF municipal en San Dionisio, Ocotlán de Oaxaca. Bien, muchísimas gracias, Edilma, por la valentía de poder presentar con nosotros y es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más que quiera o alguno más que quiera presentarse esta tarde, noche? Buenas noches. Buenas noches. Gaby, por favor, adelante. Mi nombre es Gabriela Blanco, soy salvadoreña y bueno, soy psicóloga. Trabajo para el ISNA, que es el instituto aquí en El Salvador que se encarga de trabajar con los niños y adolescentes. Mi área es trabajar con privados de libertad. Tengo 10 años de estar en esa institución y bueno, un gusto aquí conocer a mis colegas mexicanos. Gracias, Gaby, por la valentía también. Bueno, tuve la oportunidad de colaborar con Gaby en esta experiencia de voluntariado y ha sido una muy, muy grata experiencia. Ella trabaja para el Centro Femenino de Inserción Social allá en El Salvador, por las adolescentes en conflictos con la ley. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos esta tarde, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Uno más, solo damos espacio para uno más que pueda presentarse. Mar, adelante, como buena alumna levantó la mano. Hola. Bueno, ya pasó ese tiempo, pues buenas tardes, buenas noches, ya prácticamente a todas y a todos. Pues sí, soy egresada del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Estuve trabajando en un programa de la ESMO, de la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas, en un centro para el desarrollo de las mujeres. Pues igual, este trabajo pues es enfocado a la violencia de género. Ahorita pues igual esperando el nuevo contrato. Y pues igual, de verdad, muchísimas gracias, profesor Juan José, por permitirme pues, participar, ¿no? Le dije, ¿puedo participar? Y me dicen, pues sí. Y también es un gusto, pues, saludarlo, maestra José, que pues sí, al menos nos conocimos, me dio clases y pues igual, ¿no? Al menos a mí sí me interesa mucho la parte de la terapia sistémica y pues igual, ¿no? También ver al maestro Eusebio, es un gusto también, que pues aquí estamos, escuchándolo. Muchas gracias, Mar, por tu valentía y representando también a una generación importante que ahora mismo nos están acompañando. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, ya les decía yo, este es el último día, ¿no? Hemos escuchado a Juanjo el primer día, hemos escuchado a la maestra Yolanda, al doctor Enrique el día de ayer y sin duda el listón ha quedado bastante alto, ¿no? Y nada, yo solo voy a pretender el día de hoy al menos acercarme un poquito a ese listón que ha quedado de verdad bastante alto, pero voy a hacer todo mi esfuerzo por acercarme lo más que pueda, ¿no? Y solo quiero hacer una pequeña nota aclaratoria. Lo que vamos a platicar el día de hoy, lo que yo les voy a contar a continuación, no pretende pues de ninguna manera estipularse como una verdad absoluta o como estas realidades referentes a los problemas y a su tratamiento, ¿no? Solo pretendo hacer una exposición de algunos puntos de vista derivados de la experiencia clínica y derivado también de algunas cosas que he leído por ahí, que considero que es útil para poder conceptualizar sobre todo la naturaleza de los propios problemas y la manera en que como terapeuta buscamos darle solución, ¿no? Como consecuencia de eso, pues yo he planteado aquí una pregunta que al final me gustaría que pudiésemos responder. Va a estar ahora anotada y al final va a estar anotada otra vez para abrir un poquito el diálogo, ¿no? Así que para que pues, puedan prestar un poquito de atención también de todo lo que vamos a hablar de este chisme que yo les he preparado, ustedes van a responder a esta pregunta. ¿Me es útil para mí y para mis consultantes en la consecución de mis objetivos terapéuticos, es decir, para la resolución del problema? Esto que yo les he contado o esto que yo les voy a contar, ustedes no se puedan
pueden hacer un análisis al final de la charla como este chisme en realidad me sirve a mí como terapeuta, le sirve a mis pacientes para poder lograr mis objetivos terapéuticos, ¿no? La pregunta va a quedar ahí y más adelante vamos a poder cómo regresar ahí, ¿no? Pues permítame contarles un poquito de la historia así súper breve. Solo he puesto esta laminilla para poder contarles esto. Pues nada, la terapia sistémica nace en la década de los 50 como parte del paso individual o del paso del individuo, ¿no? Comunidad de estudio al sistema. Y fue como un cambio un poquito radical, ¿no? Y por esa misma radicalidad fue difícil efectuar el paso de la focalización en el individuo a la focalización como sistema, como grupo, ¿no? No fue tan sencillo esta situación. Y a pesar de los esfuerzos por cambiar nuestro punto de vista, algunos conceptos del planteamiento individual pues, han sido trasladados pues, un poquito de forma inapropiada al planteamiento sistémico. Y creo que eso es importante que a estas alturas podamos hacer como esa lectura. Sí, fue súper bien intencionado, pero en un momento se intentó llevar todo lo que se hacía en lo individual a lo sistémico. Y bueno, vamos a platicar un poquito de eso también a lo largo de toda la charla. Yo considero que fue como un poquito inapropiado, ¿no? Se ha hablado de la terapia familiar incluso como una curación para toda la familia, a la que en algún momento se ha considerado como enferma o como patológica, que sí que hay corrientes dentro de la terapia sistémica que las voltea a ver así, sobre todo en tratamientos como de anorexia y de bulimia, que seguramente ustedes han leído por ahí, ¿no? Pero en realidad, pues no hay nada de eso dentro de la terapia sistémica. Solo los individuos pueden estar enfermos, solo nosotros como personas podemos enfermar, si podemos poner esa palabra, ¿no? Las familias no pueden existir o no existen como existen las personas. Las familias existen como construcciones que se refieren a determinadas realidades, ¿no? Y los miembros de una familia pues pueden ser afectuosos o pueden ser hostiles, ¿no? Pueden ser confiados, pueden ser pesimistas, los miembros de la familia pueden ser tolerantes o pueden ser intolerantes, pero no hay no existe una familia enferma o sana o una familia intolerante, no existe como ese criterio, ¿no? Y vamos a platicar un poquito de esto más adelante. Ahora, yo sé que me metí en un gran problema cuando platicaba un poquito con Juan sobre esto que quería compartir con ustedes acerca de la terapia individual, la terapia sistémica individual, porque pues muy seguramente ya el título nos mete en complicaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de una terapia que busca el análisis en conjunto, ¿no? De manera individual? Suena como un poquito contradictorio ahí, ¿no? A algunos les puede parecer contradictorios, a algunos más les puede sugerir como algunos significados aparentemente claros y que se pueden distinguir, ¿no? Y que son diferentes entre ti. A lo largo de esta plática, pues voy a tratar de ser lo más claro posible para que este pasaje oscuro que pueda darnos el título, pues al final del día podamos encontrar la luz y pueda ser un poquito más claro. Para eso, he encontrado dos premisas que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos, como lo entiendo yo, lo que distingue la terapia sistémica de la mayor parte del resto de los enfoques psicoterapéuticos y de gran parte del tratamiento bioquímico también, ¿no? Hablando específicamente de la psiquiatría, consiste en aceptar los problemas en la forma en que nos son presentados a nosotros como terapeutas. Es decir, consiste en comportamientos que generalmente son descritos por los pacientes. O sea, nos llegan los consultantes y nos cuentan como cuál es su problemática y cuando nos están contando parece ser como una situación perturbadora para ellos, ¿no? Y parece ser que no pueden ser tratados, que ellos en su buena intención y en su lógica de estructura han pensado como este problema que tengo lo puedo solucionar de esta u otra manera, pero no han podido. Y como no han podido, entonces se acercan a nosotros como buscando esa respuesta que ellos, pues si lo habían encontrado antes, no hubiesen acudido con nosotros, ¿no? Eso es una de las primeras premisas que quiero compartir con ustedes, ya que la interacción cotidiana entre el paciente identificado y los demás sujetos implicados en el factor principal de la formación y del mantenimiento del problema es también el factor principal para el cambio y la solución del mismo. Es decir, yo no puedo tener un problema porque sí, ¿no? Más bien, como terapeuta sistémico, lo primero que pienso es en las interacciones que está teniendo mi paciente para que pueda tener un conflicto,
¿no? Obviamente se necesita de otros participantes, ¿no? De otros sujetos implicados para que se forme ese conflicto, para que se forme ese problema, ¿no? Y, por supuesto, podemos pensar en el cambio en este cambio terapéutico o en la resolución del problema, si le queremos llamar así, lo podríamos pensar como si mi problema es adquirido a través de la interacción, se puede resolver también a través de la interacción, ¿no? Esa es la primera premisa que quiero presentarles, ¿no? Y desde esta perspectiva es importante explicar también como algunas consideraciones. Dentro de la terapia sistémica tenemos claro que el presente es todo aquello sobre lo que podemos trabajar, ¿no? Aunque la mayor parte de los otros enfoques psicoterapéuticos hayan subrayado la importancia de la experiencia anterior y de la historia de vida, el pasado es fundamentalmente un dato, ¿no? Y en la terapia sistémica lo tenemos así, ¿no? No está sujeto a cambios, sino únicamente con lo más que podemos hacer con la información del pasado es una reinterpretación que se pueda configurar como una acción en el presente, pero nada más, ¿no? El pasado para nosotros tiene un valor histórico, sí, pero solo nos sirve como un dato, ¿no? Y que se puede configurar. La concepción interaccional de la que les estoy hablando, de donde se surgen como las dificultades y tal, de forma claramente opuesta, sostiene que las situaciones presentes, aunque son muy difíciles y son muy estresantes, se perpetúan sin cambio a través de los comportamientos individuales de los miembros en cualquier sistema, ¿no? En esta perspectiva, la persistencia de un problema y no su origen es el punto crucial de la terapia, desde el enfoque sistémico, ¿no? Aquí podemos ver en esta lámina que dice la persistencia de un problema y su origen es el punto crucial para la terapia, lo que nos llevaría a pensar incluso un poquito como Arjona, ¿no? Que el problema es el problema. O sea, para que lo podamos entender un poquito. O sea, esta persistencia del problema está ahí y va a estar en el presente, no importa cuánto se haya desarrollado. Entonces, la historia no es lo que lo va a definir, sino ahora mismo tengo este presente y tengo que buscar qué es lo que está generando ese problema, ¿no? Para ello es posible, pues, un cambio del presente. Si nosotros cambiamos el presente, indudablemente por medio de él podemos cambiar el futuro, ¿no? Y eso consiste en modificar el comportamiento de las partes más directamente implicadas en el problema. El comportamiento de estas partes es un posible cambio del presente, consiste en modificar el comportamiento de las partes más directamente implicadas. Es decir, si yo tengo una situación con mi pareja ahora mismo que lo traigo arrastrando desde, no sé, 6 meses, ¿no? Y esta situación que traigo arrastrando desde hace 6 meses, ahora mismo me está agobiando, como seguramente me estuvo agobiando desde el principio, y yo ya intenté una situación y no me funcionó y me sigue agobiando, y yo intenté otra cosa y me sigue agobiando, ¿no? Entonces, como terapeuta sistémico tengo que poner mucha atención en cómo ha sido la interacción con mi pareja para que esta problemática haya persistido a través del tiempo, ¿no? A eso hace referencia esta primera premisa, como la situación que uno está desarrollando como dificultad, hay un otro implicado forzosamente, ¿no? Y yo creo que esta perspectiva interaccional que focaliza bastante los elementos que pueden producir un cambio en lugar de un tratamiento limitado, considera que estas implicaciones en los problemas como actores responsables y no como víctimas pasivas. Es decir, en este ejemplo que les pongo en función de que si yo tuviera alguna dificultad con mi pareja desde hace 6 meses, no es una cuestión en la que ni mi pareja es un actor pasivo ni yo soy un actor pasivo, más bien los dos estamos involucrados y tendríamos que hacernos responsables los dos de la situación que nos está agobiando, ¿no? Esto que acabo de comentarles como primera premisa, pues nos lleva a pie a una segunda premisa que resultaría un poco obvio, ¿no? Si hemos dicho que la interacción entre los miembros de un sistema social se considera como el determinante para la formación de un comportamiento actual, pues nada, esta segunda premisa nos dice que la modificación del comportamiento de cualquier miembro del sistema conduce a una modificación consiguiente del comportamiento de los demás miembros del sistema. Ya sé que mi problema, como decía la primera premisa, viene por la interacción con los otros problemas. Esta segunda premisa dice, si modificamos el comportamiento de cualquiera de los miembros de este sistema, en el ejemplo que yo les ponía con mi pareja, si modificamos el actuar de mi pareja, en consecuencia se modifica el mío también,
¿no? Esto es lo que nos indica la segunda premisa, ¿no? Por lo tanto, aplicando la interacción sistémica, debe ser pues, posible influir directamente en el comportamiento de cualquier miembro del sistema, dado si ésta influye de manera apropiada en el comportamiento de otro miembro, ¿no? Es decir, si podemos hacer los cambios pertinentes en la persona correcta, ¿no? Por así llamarlo, o por llamarlo de alguna manera, si podemos hacer esa modificación, por supuesto que esta persona va a tener la capacidad de influenciar todo el sistema. Ahora, no sé si estamos entendiendo un poquito todas estas dos premisas y este concepto que estamos platicando de que estamos viendo a la familia, ¿no? Porque somos terapeutas, en mi caso que soy terapeuta familiar y sobre todo que a la terapia sistémica se tiene más conocimiento acerca de la terapia familiar, ¿no? Se le ha acercado muchísimo más. Entonces, hablamos de sistemas, hablamos de grupos, ya puede ser el trabajo también, puede ser la escuela, puede ser la iglesia, puede ser cualquier ambiente en el que nosotros nos desarrollemos. Y si nosotros, al desarrollarnos dentro de algún ambiente, el que ustedes quieran, nos genera un problema, algo que modifique el accionar de una de esas personas dentro de ese ambiente, va a modificar también mi comportamiento, ¿no? Estas son las dos primeras premisas que quería compartir con ustedes, ¿no? Y desde este punto de vista interaccional y sistémico, pues podemos suponer también que se puede influir en los comportamientos de cualquier miembro del sistema, modificando el comportamiento del otro, ¿no? Si cada uno de los miembros le atribuye la misma importancia a la problemática, pues sin duda estaríamos hablando como es necesario que a la atención terapéutica acudan todos los miembros del sistema, es decir, imaginemos como a una familia, la familia que ustedes quieran, la familia que están atendiendo, si llegan a nosotros con una problemática, podemos, en este análisis podemos ver que todos tienen como el mismo interés hacia la misma problemática y se mueven en función de esa problemática. Entonces, en lo personal, no veríamos como difícil o no veríamos complicado que pudieran asistir pues todas esas personas a terapia, sería lo más obvio, ¿no? Si todo el mundo está como atento a la problemática y todos quieren que esta situación cambie, pues invitamos entonces a todos estos integrantes a participar, ¿no? La convicción de que siempre es así como aceptada de manera universal, ¿no? Si bien de forma implícita entre los terapeutas de familia, no hay muchas razones para que sea así también. En el caso, como les comento, si toda la familia está interesada, todo el sistema está interesado en que se cambie una conducta, pues en ese momento sí que podemos, sí que pueden acudir todos a terapia. Pero si no es así, ¿no? Si no es de esa manera, les digo, culturalmente a los terapeutas familiares, en un principio en formación, nos decían, bueno, es importante que toda la familia acuda y nos casamos con eso también desde el principio, ¿no? Y creemos que efectivamente, aunque la situación problemática no compete a toda la familia, es importante porque nos permite, por supuesto, ver cómo interacciones, nos permite hacer otro tipo de lecturas que muchas veces no podemos hacer cuando vamos solos. Sí que es importante, pero tampoco casarnos como con esta idea, ¿no? Ya les decía yo, si cada uno de los miembros del sistema tiene la misma importancia para la existencia y persistencia del problema y está implicado del mismo modo, entonces un encuentro con todos los miembros pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es más, no hay razón para que no pudiera ser de esa manera. Pero que esta convicción, les digo, no siempre es aceptada, ¿no? Aun cuando un comportamiento problemático esté considerado fundamentalmente como una respuesta a otro comportamiento en el contexto de la familia, esto no implica que toda la familia deba acudir necesariamente a terapia. Y aquí es donde empieza un poquito como lo interesante de la charla, ¿no? Porque aquí es donde empezamos como a distinguir entonces la terapia sistémica en realidad es necesaria que toda la familia acuda a terapia, solo puede acudir una, solo puede acudir, no sé, el paciente identificado quizás, ¿no? No sé qué sensaciones les vaya generando a ustedes hasta este momento. Bueno, no sé también si tienen como alguna duda o algún comentario al respecto que podemos pues compartirlo y tratar de darle respuesta, ¿no? No sé si alguien haya comentado algo por ahí en el chat o que ahora mismo quiera comentar, pues es un poco el momento ahora. No, parece que todos nos estamos reservando para
Perfecto. para más adelante. Bien, continuamos entonces. Imaginemos, ¿no? Ya que esta última lámina que tenemos aquí, imaginemos que sí, que efectivamente todos los miembros de la familia en función de interacción estuvieran como involucrados al mismo nivel, es decir, a la problemática que uno de los miembros de la familia tiene, toda la familia está interesada en que se modifique. Este nivel de compromiso o nivel de responsabilidad que podríamos adquirir porque este miembro de la familia cambie, si lo comparamos, si todos tuvieran como, no sé, si pudiéramos medirlo como en 10 grados de interés para cambiar, y siendo 10 el máximo, ¿no? Y que todos tuvieran el 10, imagínense que usted, que tú eres el del problema, o que yo soy el del problema, ¿no? Y que todo a mi alrededor está interesado en que yo cambie. Bajo esta lógica, si lo pensamos de esta manera, todos están interesados al 10 en que yo cambie. Yo como persona tengo un nivel de relación con cada uno de los miembros de mi familia, ¿no? Y al tener una relación con cada uno de los miembros de mi familia, y a todos les parece que es urgente que yo pueda cambiar porque yo soy el problema, ¿no? Imagínense que ustedes como terapeutas poder, no sé, lidiar con esta situación como, voy a poner de ejemplo a los que veo aquí en mi pantalla, como a terapia voy yo, que soy José, va Juan José, va Edilma López y va Mara Rellanes, ¿no? Y los tres tienen la intención de que yo cambie, ¿no? Y mi relación con Juan, mi relación con Edilma y mi relación con Mar son súper fuertes, ¿no? Imagínense qué lectura tendríamos que darle como terapeutas a cada una de esas relaciones, ¿no? Posiblemente nos veríamos rebasados un poco como terapeutas, porque ni siquiera la teoría, ni siquiera los libros podrían salvarnos de esta situación, ¿no? Pero por contrario, seguramente yo podría tener como una buena relación con Juan, ¿no? Y Amar, por ejemplo, le podría dar como igual si José cambia o no cambia, y a Edilma podría decir, sí, me interesa un poco, pero pues, si él no quiere cambiar, pues me da igual, ¿no? Y seguramente esto que les acabo de decir es lo que ocurre generalmente como con las familias. Siempre hay una persona que está más interesada en que esa persona pueda cambiar, ¿no? Por eso es importante que podamos leer siempre como cuál es el nivel de interacción del paciente identificado, vamos a llamarle, ¿no? Cuál es el nivel de relación hacia los otros miembros del problema, hacia los otros miembros del sistema, perdón, ¿no? Y en ese sentido, yo me planteo aquí 3 preguntas, y estas preguntas sí que son para ustedes, porque para poder abrir un poquito el diálogo. En esta situación que les acabo de contar, en donde yo soy el problemático, y mi familia es Juan, Edilma y Mar, ¿no? Y ya les decía yo, en una primera hipótesis, todos están interesados en que yo cambie y tengo relaciones súper fuertes con ellos, y yo les decía, es imposible que un terapeuta pueda medir este nivel de relación sin que se metan problemas, ¿no? O que tenga como los recursos para poder solucionar una problemática con este nivel de interés. Pero por otra parte, esta misma familia que hemos hecho ahora, solo Juan está interesado en que yo pueda cambiar, y tanto Edilma como Amar, Amar es súper indiferente y Edilma dice, en lo que yo pueda ayudar está bien. Con esa premisa, con ese ejemplo que les acabo de poner, hay 3 preguntas que me gustaría que pudieran responder. Lo vamos a ir respondiendo también nosotros, pero sí me gustaría que alguno de ustedes pueda responder. El primero es, ¿a quién habría de citar y en quién habría que influir a fin de romper los intentos de solución del modo más eficaz y eficiente? ¿Qué criterios son útiles para decirlo? ¿Cómo se puede inducir a las personas elegidas a operar ese cambio de la mejor manera? Y recordar un poquito también, esto que les estoy platicando, por supuesto que es desde la terapia breve, y sobre todo con el tema estructural, ¿no? Y desde aquí sabemos que
las personas, les decía hace rato, han intentado un montón de veces poder solucionar el problema. No lo han podido hacer y por eso acuden a nosotros. Si lo pudieran hacer, obviamente no estuvieran acudiendo con nosotros, ¿no? Y todos estos esfuerzos que ellos han hecho por solucionar ese problema tienen que ver como con mucha lógica, con todo el sentido común del mundo y con una muy buena intención de poder hacer un cambio, pero obviamente no lo han logrado, no les ha sido suficiente, ¿no? Teniendo eso en mente también, ¿de qué manera podríamos responder a estas preguntas? El que guste, por favor, comentar, adelante. ¿A quién habría que citar, aparte digamos, de quien solicita la atención? Sí, pensando como ya está toda la familia ahí, ya pudimos dar como esta primera lectura. Sí. Híjole. Pues yo creo que los primeros en citar sería quizás al paciente identificado, como para que tenga derecho de réplica, digamos. Y yo creo que preguntarle a él a quién considera importante citar, como para darle voz también. Ok. Gracias, Juan. ¿Alguno más? ¿La primera o la segunda o la tercera respuesta que quieran responder? Yo. Sí, adelante. Soy Guadalupe. Pienso que sería importante, pues, primero toda la familia, ¿no? Pero se supone que no accedería. Entonces, pues yo citaría, bueno, no citaría, ¿no? Sino preguntaría al sujeto y serían importante, pues, no sé, platicar quizá con los polos, con el que se lleva mejor y tal vez con el que tenga más dificultades en su entorno. Y bueno, y también yo creo preguntarle a él a quién desearía o con quién desearía que se empezara a platicar. Ok, muchísimas gracias. Les voy a dejar otra pista por aquí, ¿no? Aun cuando nosotros sabemos que un comportamiento problemático esté considerado fundamentalmente como una respuesta a otro comportamiento dentro del contexto familiar, ¿no? Que es como una base de la teoría sistémica también. A pesar de esto no significa que toda la familia deba acudir necesariamente a la terapia, ¿no? Es decir, yo he de reconocer también que desde mi ignorancia, desde mi incertidumbre como terapeuta y desde el acento puesto en los orígenes de la terapia sistémica y la terapia familiar, pues nace siempre la necesidad de convocar como a toda la familia en cuestión desde un principio, ¿no? Ahora mismo entiendo también que se ha recorrido como históricamente, vamos, desde 1950 a la fecha, 70 años ya en camino a la terapia familiar o del enfoque sistémico, ¿no? Se ha recorrido un largo camino y entiendo mucho mejor que nuestra concepción incluso es que los problemas persisten porque los intentos realizados por el paciente y las demás personas que están involucradas para salir de estos, ¿no? Sirven pues involuntariamente para mantener o para complicar el problema. Yo recuerdo una lectura de Madanés, Chloe Madanés. Ella decía, indudablemente la red de apoyo más grande que nosotros tenemos es la familia, ¿no? Es como la autoayuda que tenemos de inmediato. Y los terapeutas en realidad hacemos uso de la herramienta de la familia, no porque sí para leer las interacciones, pero lo hacemos más porque en realidad es la familia la que nos ayuda a resolver el conflicto en cuestión, ¿no? Es la familia la que nos da como ideas creativas, es la familia quien tiene como pues más interés en que las cosas cambien, ¿no?
Pero también, por otro lado, es la misma familia la que se puede encargar pues de molestar un poquito más, ¿no? De joder el mismo proceso, porque si alguien puede ayudarnos por excelencia la familia, y si alguien puede echar todo el proceso abajo, pues indudablemente también es la familia como sistema, ¿no? Y Madanés lo recalcaba mucho y tenía pues muchísima razón en ese sentido, ¿no? Ver a la familia como un sistema de relación que involucra a todos los miembros, que implica necesariamente asumir que todos los miembros estén igualmente implicados, y eso no es que todos tengan esta misma complicidad con el paciente identificado, ¿no? Bien, hay algunas consideraciones también que es importante que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de pensar si es mejor tener a toda la familia aquí o es mejor tener solo a un paciente, ¿no? Primero, pues el terapeuta debe concentrar todos sus esfuerzos en la persona más implicada en el problema, que por ende está más motivada para emprender una acción de cambio. Esta consideración puede llevar a concentrar la atención y el esfuerzo de un individuo concreto entre las implicaciones en una situación problemática. Es decir, de la familia, tal vez la mamá sea la más motivada en que el hijo, o la pareja o quien sea pueda cambiar. Entonces, debemos tener muchísimo en cuenta a esa persona porque va a ser nuestro aliado. Va a ser nuestra aliada en plan de poder pensar, si alguien está motivado en que esto cambie, seguro ella va a hacer algo. Si ya los trajo a terapia, seguro va a hacer algo, o las tareas terapéuticas que le podamos poner, seguro va a ser ella la que mueva los hilos, ¿no? Para que esto pueda cambiar. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar quién es esa persona, ¿no? Segundo, cuando los pacientes acuden a la terapia no por iniciativa propia o voluntad, sino obligados por otros. Y seguramente nos ha llegado un par de esos al consultorio y hemos tenido como esa experiencia, ¿no? Y hemos sabido que la probabilidad de conseguir un cambio son más altas si se trabajan con el que solicitó la terapia. Un poquito parecido al anterior, ¿no? Pues son pacientes que no van a llegar por iniciativa propia o por voluntad, sino que son obligados. En este caso, la probabilidad, les digo, de que exista en realidad un cambio, sea como trabajando por la persona que ha solicitado la terapia. Los ejemplos como clásicos, ¿no? Del niño, que llegan los papás y dicen, es que mi niño tiene este u otro problema. En realidad, el niño igual no puede concebir o no puede entender que tenga un problema más que sus papás le estén molestando a que vaya a terapia. O sea, eso sí que es un problema para el niño, pero ahí en fuera posiblemente no pueda concebir que existe otra manera de entender que él está sumergido en una problemática. En este caso, trabajar con los padres puede traer como muchísimo más alivio a la situación en cuestión, ¿no? Pero también podemos pensar, ¿no? Y seguro Gaby por ahí nos podría comentar algunas cosas de sus experiencias trabajando con privadas de libertad, a personas que nosotros en el mismo DIF recibimos como, ya lo mandó la procuradora que vaya a terapia, ya lo mandó el juez que vaya a terapia, la trabajadora social, no sé, el responsable de algún área, ya lo mandó a psicología, ¿no? En estos casos que son muy complicados poder hacer como un enlace directo con el solicitante, no voy a ir con un juez a decir, oye, y si trabajo con usted para que él pueda modificar, va a ser como un poco imposible, pues, ¿no? O sea, hay que ser prudentes también y tener como esta lectura de que vamos a tener que hacer uso de otras herramientas que tengan que ver posiblemente directo más con el consultante, porque estamos trabajando de entrada con su negativa también, ¿no? Y el poco ánimo que el paciente pueda tener para que pueda asistir a terapia. Sí, básicamente sabemos que para los procesos en el área psicológica, necesitamos que el paciente tenga el deseo del cambio primero, o sea, tiene que ser algo que él desee. Entonces, con las privadas de libertad, yo sé que José tiene un poquito ya de experiencia también porque logró conocer estos procesos que llevamos acá en El Salvador con las niñas. Y sí, básicamente la ley de jóvenes en conflicto con la ley es una ley muy benevolente que básicamente en el internamiento lleva implícito el que las chicas o los chicos pertenecientes a diferentes pandillas puedan cumplir con algunos requisitos. Nosotros les llamamos
sí, eso, objetivos del internamiento, ¿verdad? Entonces, y el juez nos pide que la joven le informemos cómo es su conducta. Entonces, las niñas buscan al psicólogo o a la psicóloga para que el juez sepa que yo estoy bien, que estoy con la psicóloga y que me estoy portando bien. Pero tenemos mucha experiencia que cuando salen continúan delinquiendo o se meten en otros problemas. Entonces, ¿qué pasó ahí dentro, verdad? Entonces, no, como que como psicólogos a veces nos podemos sentir un poquito, con un poco de impotencia, no logré hacer mucho, pero es que ellos son los que no buscan al psicólogo con esa iniciativa propia, como menciona José, con ese deseo de cambiar. Entonces, por ahí, esa es la experiencia que tenemos nosotros, pero más sin embargo, hay muchas niñas que sí, ¿verdad? Que se sienten con mucha necesidad de estar en una terapia y pues ahí estamos nosotros también para apoyar. Muchas gracias, Gaby. Pues eso como, un, como factor de poder identificar cuando sí se puede atender como de manera individual y cuando no se puede atender de manera individual al paciente también. Hay otra tercera consideración, ¿no? Cuando una persona con frecuencia, pero no siempre es el paciente identificado, se presenta como esencialmente bloqueado. Se parece un poquito a las anteriores, pero en este caso es más útil poder trabajar con una parte que colabora con el paciente, que generalmente está presente en la situación. Otra vez, les recuerdo, en temas de la terapia sistémica, la interacción nos dice muchísimo de la problemática, ¿no? O sea, si nosotros estuviéramos solos como ermitaños en un sitio sin compartir con nadie, no nos daríamos cuenta de que le estoy haciendo mala cara o estoy discutiendo o estoy porque no estoy con nadie, ¿no? Pero desde la visión de la terapia sistémica que involucra la interacción con otras personas, sí que siempre yo tengo todas las ganas de cambiar, pero intento hacer las tareas que el terapeuta me deja, pero nada más no puedo porque me siento bloqueado. En ese sentido, siempre hay una persona con la que él está en interacción y que esa persona puede ayudar a colaborar y es la que se le puede invitar a que asista también a este proceso terapéutico, ¿no? La cuarta consideración, bueno, los casos en los que no es posible entrevistarse directamente con el sujeto, no sé, un paciente identificado puede negarse a hablar con el terapeuta o quizás un pariente que es significativo viva lejos, ¿no? En este caso no es necesario optar por el abandono, se puede trabajar eficazmente con cualquier persona interesada que muestre una disponibilidad hacia el cambio. Lo que les decía al principio, siempre es importante buscar como un aliado que siempre va a existir como una persona que está súper motivada a que pueda suceder el cambio dentro de la terapia, ¿no? Estas condiciones generales que acabamos de ilustrar de situaciones que habitualmente se presentan ofrecen algunos criterios útiles para poder decidir cuándo sí, ¿no? Y cuándo sí podemos atender a toda la familia y cuándo no, cuándo necesitamos como necesariamente hablar con una persona en particular. En el caso del tratamiento con parejas, por ejemplo, generalmente llega un punto en la problemática que ellos puedan presentar en la que van con el terapeuta y buscan que el terapeuta sea el juez, ¿no? Que les dé la razón a una o a otra. Eso se ve posiblemente como en la primera sesión en la que nosotros podemos darnos cuenta de cómo es su interacción y dar lectura de cuál es la dinámica dentro de la relación de pareja. Para las siguientes sesiones, por ejemplo, podría ser, pues ahora atiendo a la mujer y después atiendo al hombre, ¿no? O a un miembro de la pareja, para que me pueda dar más luz, ¿no? Y a veces es como uno sabe que la pareja va a buscar descalificar a la otra y ganarse al terapeuta para decir, ahora tengo una alianza y el terapeuta me apoya y el malo es él o el malo es ella, ¿no? Y en ese caso, dentro de la terapia individual, pues sí que se da un poco así. El terapeuta busca sí, una alianza con las dos parejas, con las dos personas, con la intención de producir cambios también, ¿no? Es decir, si yo como terapeuta me muestro contrario a las ideas de las personas, pues no va a poder sufrir cambios porque la problemática va a seguir y yo voy a hacer aún todavía más grande la problemática por tomar partido solo de un lado, ¿no? Bien, viene una pregunta que me parece como interesante. Ya hablamos un poquito de todo esto.
Pero vamos, ¿cómo se debe proceder y cómo debe intervenir el terapeuta dentro de esta estructura conceptual relacional que hemos platicado para hacer que el cliente o el paciente sustituya su intención de solución por un comportamiento diferente? Es decir, dentro de la terapia, les repito, ya hemos escuchado un montón de veces cómo ellos han intentado solucionar sin éxito esta situación problemática. Entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros debemos proceder? En primer lugar, para poder intervenir de manera eficaz, ¿no?, y rápidamente, pues es preciso que el terapeuta presente atención al lenguaje y a la actitud del paciente, a cómo ve el problema y cómo el paciente ve incluso la terapia, ¿no?, a cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores. Trabajando en tiempos breves, no se puede enseñar al paciente el lenguaje y el sistema de creencia del terapeuta, por mucho que nosotros notemos que sí, que le hace mucha falta, no se puede. En realidad tenemos que trabajar con las creencias que el paciente mismo tenga, ¿no? Nuestro objetivo es más bien utilizar los puntos de vista y los valores que el cliente lleva a la terapia a fin de realizar un cambio a su modo de afrontar el problema, con el fin de romper pues, con este círculo vicioso de buscar cómo lo he intentado, no puedo hacerlo, me esfuerzo más, me frustro más, no lo puedo lograr y este es un ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe proceder? Pues hay 4 fases. El primero, ya les decía, comprender la naturaleza, el punto de vista y la actitud del paciente, ¿no? No podemos nosotros como terapeutas implementar o implantar en ellos mi sistema de creencia porque tengo que respetarlas de él. Y eso nos lleva al punto 2, que es reconocer y aceptar que esas creencias que ellos tienen son legítimos y a menudo hay que hacerlo de manera explícita, ¿no? Como la problemática como uno nos presente, decirle, wow, sí es un súper problema lo que usted trae, pues, ¿no? Porque le estamos como regresando dentro de su propio código, dentro de su propio lenguaje, ¿no?, esta cuestión que es importante para él. Otra fase es la reestructuración. Yo recuerdo a Ángel Carreño, un colega de nosotros, en una de estas jornadas, platicando muchísimo de esto, de la reestructuración específicamente, ¿no?, que no es otra cosa más que esta perspectiva que pone de manifiesto la presencia de alguna situación que los pacientes no se han dado cuenta de que están ahí, ¿no?, y que nosotros como terapeutas familiares es un poquito nuestro trabajo poder dar ese tipo de lecturas y a la problemática que ellos presentan ponérselas con sus propias palabras, con su propio código, solo señalando algunas cuestiones que no han podido ver, ¿no? Ahorita vamos a poner un ejemplo para que pueda ser un poquito más sencillo de entender, o eso creo yo, ¿no? Y la cuarta fase es utilizar la nueva dirección para proponer y promover nuevas y diferentes acciones del cliente a afrontar el problema. Es decir, esto que acabamos de reestructurar, utilizarla para que el paciente pueda salir avante. En este sentido, el ejemplo que les traigo de un caso clínico se ha vuelto muy, muy habitual. Ahora con la pandemia, todas las niñas y niños han estado en casa y han estado haciendo tarea, y una de las quejas de los padres es que los hijos se han vuelto como bastante distraídos y un poco flojitos a la hora de hacer la tarea, ¿no? Y cuando se les cuestiona, ellos dicen, bueno, ¿cuál es la estrategia que han estado utilizando? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Y ellos dicen, mire, yo estoy súper dispuesto para poder ayudarle, y le digo, como, yo sé que tú lo puedes lograr, ¿no? Soy muy positivo, le aliento todo el tiempo. Es más, cuando regreso yo de trabajar o me desocupo de las labores de la casa, me siento con él, le explico cómo se hace la tarea, y a pesar de que casi le resuelvo la tarea, él termina por no motivarse o ella termina por no motivarse. Es una situación súper habitual ahorita para los que están estudiando en casa, ¿no? Y uno como terapeuta pudiera pensar como, ya señor o ya señora, pues déle chance a su hijo, pues, ¿no? Que se haga responsable de sus cosas, pero uno no puede decir eso. Lo pensamos muchísimo posiblemente, pero no podemos decirles eso tan explícitamente, ¿no? Y ahí es donde entra el trabajo. Como primero entiendo la naturaleza del punto de vista de mi paciente, de mi cliente, le reconozco y le digo, wow, sí que es un problema bastante fuerte el que su hijo tiene, ¿no? El prestar atención y el hacer su tarea, me imagino que es súper complicado para él, y le reconozco también que lo que él siente es súper legítimo, es súper válido, y ahí viene mi trabajo, que es reestructurar, ¿no? Y en esta reestructuración podemos pensar como este bien intencionado deseo del papá o el deseo de mamá por hacer el cambio, ¿no?, por ayudar a su hijo. Eso es lo que tenemos que rescatar. O sea,
entiendo que usted está súper dispuesta a poder colaborar con su hija o con su hijo para que termine su tarea lo más rápido posible y él le pueda entender, ¿no? Pero creo que en este ayudar constante lo está orillando a ser un poco menos responsable, ¿no? Y posiblemente lo diferente aquí, o sea, él se entiende como ayudador, se entiende como la salvadora del mundo, ¿no? Se entiende como la persona que siempre va a estar dispuesta ahí. Posiblemente le caiga el 20 y pueda decir, wow, es verdad, tengo toda la intención de que mi hijo lo haga, pero como se lo hago todo el tiempo, no lo va a poder hacer nunca, ¿no? Entonces, esta nueva dirección que le acabamos de poner, dentro de la indicación para esta problemática, podríamos pensar como, miren, ya no le va a decir a su hijo que su tarea es muy fácil o que sí lo puede lograr, ¿no? Ya no le va a decir a su hijo que va a estar ahí constantemente para él. ¿Por qué no le dice ahora cuando le digan, es que mamá, papá, mi tarea es muy difícil? Hay que decir, uff, es súper difícil esa tarea que te dejaron. Esos maestros son como muy perversos. ¿Cómo te pueden dejar tareas tan difíciles, ¿no? Para que la niña y el niño, o el niño pueda entender como, wow, mi mamá agarra la onda, ¿no? Mi papá agarra la onda y sabe que estas tareas son súper duras, son súper difíciles, ¿no? Y no me está diciendo, ya hijo, tú lo puedes lograr porque está súper fácil, ¿no? Y en realidad no lo puedo lograr. Mi papá dice que está fácil y me hace sentir como un poquito como más tonto, ¿no? Pero si mi padre o mi madre dice que sí, efectivamente, es una tarea que es muy difícil, puedo pensarlo como, sí, es muy, muy difícil, pero yo voy a estar aquí para apoyarte, ¿no? Y como el padre y la madre efectivamente tienen el deseo de poder apoyarles y lo han hecho muchas veces, pero no han conseguido que su hija o que su hijo se motive a hacer solo las tareas, la indicación pequeñita es, bueno, ahora cuando usted esté ayudándole, nunca se ha equivocado ayudándole, entonces equivóquese ayudándole para que su hijo le pueda corregir. Y una vez que su hijo le corrija, su hijo puede decir, ah, anda, mi papá que siempre era muy listo, mi madre que era muy lista y siempre podía, esta vez se ha equivocado y lo he podido hacer yo, ¿no? Y esta reestructuración como, lo he podido hacer yo sin corrigiendo a mi padre, la siguiente tarea lo puedo hacer solo sin la ayuda de mi padre, ¿no? De esta manera podemos reestructurar como esta situación problemática. Y para eso sirve la terapia sistémica también. Trabajamos directamente con el padre. El problema posiblemente era la niña o el niño, pero no trabajamos con el niño, trabajamos con el padre, ¿no? Que es la misma técnica de la terapia sistémica aplicada a una sola persona, ¿no? No sé si hasta aquí ha habido como alguna duda o algún comentario. Si no es así, bueno, aquí está la pregunta del principio, ¿no? De este chisme que acabamos de compartirles. Me es útil para mí y para mis consultantes en la consecución de mis objetivos terapéuticos, o sea, para poder solucionar el problema. Y aquí sí ya me gustaría escucharles. Una pregunta, Pepe, con el ejemplo que pusiste ahorita. Sí. ¿Qué tanto el terapeuta sistémico, por ejemplo, en este ejemplo, es consciente de... Porque yo lo que escuché es que básicamente las 4 fases también las realizó el papá con su hijo, o sea, como desde reconocer, reestructurar y las 4. Y finalmente me quedé pensando, pues es que estas 4 fases también, al emplearlas, el terapeuta se vuelve como modelo, como más allá de la intervención explícita en la reestructura, o sea, para el consultante se ha de ser, órale, voy a poner en práctica lo que hace el terapeuta conmigo. No sé si es algo consciente, pero en tu ejemplo me pareció que es muy transparente cómo este modelado se transmitió. Sí, es un poco consciente, solo aclarar que bueno que tomas el punto, Juan. Dentro de estas 4 fases que ocurren como en temas de resolución de conflictos, los pacientes generalmente se quedan en la 2, ¿no? Comprenden la naturaleza porque son ellos los que traen la problemática. Les decía hace un momento, como cuando nos llegan a la consulta, si no lo pudieron solucionar ellos, por eso llegan a la consulta, ¿no? Porque han intentado muchísimas cosas que obviamente no les ha funcionado. Václavic decía, han tropezado 20.000 veces con la misma piedra, ¿no? Porque sus intentos de solución siempre son con toda la buena intención, pero solamente le agregan una pequeña dosis de ánimo cada vez más. No cambian la manera de solucionarlos, pero sí, wow, esta vez le voy a echar más ganas y seguro que sí puedo, pues, ¿no? Y no puedo. Y a la otra digo, wow, le voy a echar más ganas y seguramente voy a poder. Y otra vez no puedo, entonces voy a terapia,
¿no? O busco, no sé, el consejo de alguien. Estas 4 fases en realidad es para el terapeuta, ¿no? Los padres entienden o los pacientes entienden como, entiendo ahora cuál es mi problemática, ¿no? Y reconozco que estoy en una situación difícil, pero el paciente que se queda hasta ahí, el trabajo de nosotros empieza a partir del 3 y el 4, que en este tema de reestructurar, ¿no? Es cuando nosotros le damos como este cambio de visión de problemática, ¿no? O sea, le damos una lectura que el paciente no ha podido o no había podido darle a la situación. Y entonces, una vez que le damos una nueva lectura, utilizamos esa nueva lectura para proponer y promover pues, nuevas y diferentes acciones para afrontar esta situación. Pero sí que sirve de modelaje también el terapeuta en ese sentido, ¿no? Sobre todo en la terapia sistémica, que se trata de poner al terapeuta como a la par del paciente, incluso poniendo al paciente como experto en su propia vida y en su toma de decisiones, y el terapeuta como experto en la técnica solamente, ¿no? Y bueno, hay otras implicaciones como de teoría, ¿no? Como el tema de la cibernética de segundo orden y tal, que nos permite a nosotros ser reflexivos con la manera en que trabajamos, pero precisamente al ser reflexivo con la forma en que trabajamos, viene esto que señalaba Juan, ¿no? Nos vemos a nosotros como modeladores de la situación, ¿no? Sin duda, o sea, esto tendría que ser como el ejercicio que todos nosotros como terapeutas deberíamos hacernos, como salirnos de nosotros mismos y vernos como a nosotros ahí sentados con nuestros pacientes y decir, ok, entiendo desde dónde lo estoy diciendo, entiendo desde dónde estoy partiendo, que obviamente tendría que ser desde la creencia de los pacientes, de los valores que ellos nos están aportando, ¿no? Pues eso. Muchas gracias, Pepe. Te leo un comentario que está en el chat. Sí, adelante. Dice, hola a todas y todos, un comentario de Ángela. Hola a todas y todos, excelente ponencia, maestro, siempre es un gusto escucharte. Creo que sería muy eficaz utilizar la terapia sistémica individual en casos de violencia de cualquier tipo, ya que muchas veces acude a terapia, entre comillas, por cualquier otro problema, y al escucharles de manera individual se les brinda la oportunidad de expresar cómo viven el problema. Y sobre todo, que se sientan con la libertad de decir, me está pasando esto y no puedo decirlo porque X o Y está involucrado. Claro, buenísima la observación ahí. Y sobre todo, este ejemplo, por ejemplo, de violencia que sí implica una interacción sí o sí con otra persona, ¿no? En este caso, el generador de violencia o la generadora de violencia, sí que habríamos que buscar estrategias de modificar la interacción. Y lo que decíamos en las primeras 2 premisas, ¿no? Si modificamos, si logramos modificar la interacción de un miembro del sistema, puede modificar a todos los demás. Entonces, en el caso de violencia sí que podemos funcionar, pero podríamos pensar también, se me ocurre ahora, como estos casos que no tienen que ver precisamente con temas de interacción con miembros de mi mismo sistema, de otro sistema, como puede ser la ansiedad, por ejemplo, ¿no? O la angustia, que tienen que ver como, o estos que se aíslan de manera social, que no tiene que ver con un problema de interacción, sino tiene que ver con un problema interno, ¿no? Que es personal. Por supuesto que también son ejemplos para poder trabajar con terapia sistémica pues de manera individual, ¿no? Pues eso. No sé si alguien más quiera responder ahora a esta pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches, Angélica, adelante, por favor. Sí, bueno, a mí en lo personal me es útil, ya que, por ejemplo, yo atiendo a convivencias. Entonces, por lo general, pues los papás no se llevan, llegan cada quien como sus puntos de vista, sus ideas, y con lo que trabajo con ellos es precisamente eso, ¿no? La reestructuración de pensamientos que tienen ellos acerca de la convivencia con el niño. O sea, ya que entre ellos debaten mucho ciertas circunstancias que pasaron cuando eran una familia y ahora el que se rompió esta familia y cómo van a trabajar con el niño y qué le van a decir. Entonces ya trabajo con ellos un poquito este proceso que como usted lo explicaba, ¿no? O sea, cómo van a empezar a convivir con ellos, qué cosas pueden hacer, qué cosas pueden empezar a trabajar por individual,
cómo lo van a trabajar también con la familia, porque sin querer yo no puedo citar a la familia de ambas partes, ¿no? Pero sí puedo trabajar con ellos y también con el niño. Entonces, pues, me es como muy útil, y también el desglose también de cada una de las etapas que se tiene que trabajar con la familia. Muchísimas gracias, Angélica, por tu colaboración. Pepe, una pregunta a propósito de lo que comenta Angélica también, Sí, y de lo que tú decías un poquito de las situaciones donde se ve al terapeuta, en casos de pareja sobre todo, puede ser en familiar, creo, como un juez, ¿no? Y buscar como al terapeuta aliado. ¿Cómo, digo, a mí me parecería como trabajando con grupos difícil delimitar, por ejemplo, el acceso del terapeuta a la vida de los pacientes más allá del consultorio? O sea, ¿qué tanto se puede involucrar un terapeuta familiar o sistémico que sí está trabajando con un grupo o que está trabajando con una persona en la vida personal del paciente? Pienso, si al paciente le ha beneficiado mucho, por ejemplo, este reconocimiento que encuentra, esta comprensión de desde dónde está viendo el conflicto, y de pronto intenta incorporar al terapeuta a su vida personal, así como, no sé, me van a entregar un reconocimiento en el trabajo y va a haber una cena y me gustaría invitarte, pues, ¿no? ¿Hasta dónde, o digo, si es más claro de lo que yo me podría imaginar, o también pensaba, si en una familia alguno de los miembros quiere ganarse, quizás voluntaria o sin darse cuenta, la alianza con el terapeuta, y no sé, después de la sesión hace una llamada, pues, ¿no? Y dice, oiga, fíjese que no pude comentar esto porque pues, estaban todos, pero yo le pediría que ponga mucha atención con esta persona. ¿Qué tanto se limita eso? ¿Qué tanto el encuadre lo permite? ya. Yo creo que dentro de la terapia sistémica, como dentro de todas las corrientes de atención psicológica, cabe como el código ético para todos, ¿no? Partiendo de eso. Y segundo, creo yo que no me ha tocado, entonces no sé si alguien en realidad haya pasado como por una situación así, pero en el encuadre se deja bastante claro como cuál es la posición de terapeuta. Ya lo decía yo, en realidad en la terapia sistémica no se busca ver al terapeuta como el que tiene la solución a las problemáticas, más bien se busca como descifrar ese tipo de interacciones y ver dónde, junto con la familia, ver dónde poner como mayor atención a este tema de interacciones, ¿no? Pero en esta pregunta que dices, como qué tanto se puede involucrar un terapeuta sistémico en la vida personal de los pacientes, yo creo que la terapia sistémica, al adoptar también un poquito la filosofía de la no sé, con esta flexibilidad que ha aportado, no sabría hasta dónde podría ser accesible, como hacerme amigo de mi paciente o no sé, estar mensajando por WhatsApp con él. No creo que ocurra así por un tema ético del terapeuta, ¿no? No creo que se llegue como a esos niveles de, pues te invito a la graduación de mi hijo porque no sé qué, no, porque nos ayudaste, estamos agradecidos y tal. Igual si el proceso ya habrá acabado, no creo que pase nada, pero si el proceso siga en activo, igual pensar como, no hasta ese límite terapéutico, porque culturalmente también en otras corrientes nos han dicho incluso como, hey, ni siquiera aceptes a tus pacientes como tu perfil de Facebook, que no tengan mucha información de ti, que no sé qué, ¿no? Creo que la terapia sistémica es un poquito más flexible al respecto. Y personalmente, en nuestra formación como terapeutas, yo recuerdo un ejercicio que nos pusieron a hacer que eh, consistió en ir a las casas del paciente a darle una consulta en su casa, ¿no? No que ellos vayan al consultorio, sino que ir a la casa de la familia. Y fue un ejercicio súper interesante porque se pudo ver como dentro del contexto habitual, vamos, como si fuéramos al mar y ver a los peces directamente ahí, cómo funciona su dinámica familiar y cómo está estructurada, incluso el orden como lógico que tienen de dónde está la sala, dónde está el comedor, y
y estar como en su propia naturaleza, por así decirlo, en su propio núcleo familiar, trajo más cambios terapéuticos que, o sea, en una sesión se puede hacer lo que, no sé, en 3 o 4 sesiones se pudiera haber logrado dentro del consultorio, pues, ¿no? Esa experiencia para mí fue como, wow, o sea, jamás había pensado que como terapeuta podría ir a la casa de un paciente a atenderlo, ¿no? Ahora, por la pandemia, se ha modificado un par de cosas y incluso esto se ha normalizado un poco, pero vamos, estoy hablando como por allá del 2010, ¿no? 2011, cuando estábamos en formación y tal, y fue como un cambio de paradigma pues brutal también, ¿no? En cuestiones de formación y sobre todo en ver que el cambio terapéutico era muchísimo más rápido que el que ellos hubieran ido al consultorio, ¿no? Entonces, no sé si puedo responder tu pregunta, pero en cuestión de involucramiento personal, yo creo que queda a criterio de cada uno, entendiendo como, teniendo como estandarte pues, la ética profesional, pues, ¿no? Porque sí, creo lo platicábamos con Fer hace unos días hablando precisamente de la ética y decíamos que ahí cada uno tiene como una postura fija. Sí que hay un código que nos rige, pero cada uno es responsable de cómo se dicta en su día a día. Pero sí reconocer que la terapia sistémica tiene un poco de flexibilidad al respecto, posiblemente, pero mi caso no sería así, pero no sé cómo algún otro colega posiblemente. Maestro, José, ¿cómo está? Oh, yo soy yo, muy buenas tardes, ¿Qué noches. tal? Bien, bien, qué ¿Cómo gusto que le esté va? por aquí. Igual. Y yo tengo más que pregunta, es una reflexión. Si bien el sistema familiar, pues incluye todo esta parte del engranaje de la familia, el papá, la mamá, los hijos, pero siempre va a haber el sujeto, como bien lo decía el maestro Juan José, el paciente identificado, que es el que va en una u otra manera a asistir a consulta. O lo llevan porque es el enfermo y va a fuerza, o que es poco probable, muy poco probable, que él asista por iniciativa propia. Eso es muy complicado. Usted decía hace un momento de estos 4 pasos. ¿Qué sucedería en un caso, digo, que lo vemos y se veía en los CAIC, por ejemplo, pues va nada más una sola persona? No, creo que son pocos, muy pocos los pacientes que van con toda la familia, va solamente uno nada más, que es el paciente identificado, es el enfermo, por decir entre comillas, pero que también es el más saludable porque existe consulta. ¿Cómo no se puede tener, digo, y con todo el respeto, no se puede tener una terapia sistémica en el sentido de todo este engranaje con pacientes en el DIF? Porque siempre va solo una persona, nada más. Una o dos, o porque se identificó con el niño de maternal, de preescolar, y la atiende la psicóloga, el psicólogo, y se atrae, y va la mamá, va el papá, pero va en función de que no le den de baja, va en función de porque lo señalaron. Y ahí entra una interrogante, que es lo que yo quisiera que me explicara un poquito. Si esta persona, por ejemplo, de un niño que lo mandan a consulta de psicología, una niña que la mandan a consulta de psicología, ¿cómo es posible que el papá o la mamá tuvo que haberse dado cuenta a partir de la conducta del niño? ¿Por qué no tuvo antes, por ejemplo, lo que usted bien mencionaba, de tener esta parte de la comunicación, del diálogo, y se da cuenta que el niño o la niña, perdón, tiene un conflicto? Y entonces, pues acude y busca ayuda.
¿Por qué tendría que esperar entonces hasta que el niño resuelva de una otra manera? Resuelva digo, no, porque no lo resuelve, perdón, está mal el empleado del término, sino que expresa el conflicto a través de una conducta. Sí, gracias por su comentario. En serio, hizo una reestructuración, no sé si lo podemos cachar ahí, cuando él decía, el paciente es el único que va, el paciente que es el enfermo, pero en realidad es el más sano. Es una reestructuración brutal ahí, como Sí, porque de poder hecho, pues sí, es posicionar. el que busca ayuda. Claro, yo solo quería recalcar ahí el ejemplo de reestructuración súper bien aplicado. Sí, en el tema de algún caso en específico, no sé, pensar en este niño que usted comenta como eh, por qué empezó a manifestar como síntomas, ¿no? Como coloquialmente lo conocemos en terapia, pues es porque seguramente ese niño ha intentado muchas otras maneras de solucionar su propio conflicto, no sé, posiblemente no de una manera tan consciente, pues, no dándose cuenta del todo de que ha estado luchando por solucionarlo y se ha dado cuenta que no lo ha logrado. Y al no lograrlo, pues vamos, va a manifestar algún síntoma para poder pedir la ayuda de cualquier otra manera, ¿no? Y sí, lo explicamos hace un momento como posiblemente el niño en el que ahí la psicóloga lo está atendiendo y que es súper imposible que la mamá vaya o es súper imposible que alguien que pareciera que es más accesible que se acerque, pero no en la cotidianidad no ocurre así. Lo explicábamos como en estos tipos de pacientes que podríamos encontrarnos y saber si atenderlos de manera familiar o de manera individual, sí que se puede trabajar el enfoque sistémico con una sola persona, pero en este caso específico de su ejemplo, poder pensar como ese niño no está solo también, ¿no? Y en el caso de los CAIs que podemos pedir la solicitud de alguien que acuda con él, se puede hacer, ¿no? Y en el caso de no ser así, poder explorar el tema de la motivación del niño por querer avanzar también. Ya lo decíamos hace rato, si es un niño que lo mandó la psicóloga o la mandó la maestra con la psicóloga porque el niño es muy travieso, el niño ha presentado como algún comportamiento que no está permitido dentro de la institución, y lo manda y el niño anda como renuente porque soy rebelde, porque no quiero, porque no sé, por la circunstancia que él no va bajo su voluntad, ¿no? Y decíamos hace un momento, como cuando tengamos niñas y niños así, lo importante es buscar como alguien que sí se haga responsable de él, ¿no? Debe haber en mayor o menor medida dentro de la familia. Por eso le decíamos en el ejemplo que yo le ponía, si la familia pide que yo cambie y todos están de acuerdo en que yo cambie, wow, pareciera como un escenario perfecto, pero en realidad técnicamente nos rebasa, ¿no? Porque como estamos hablando de interacciones, tener excelentes interacciones con todos, al terapeuta le rebasa porque no va a saber dónde poder trabajar. Sin embargo, un niño que no tiene posiblemente muy buenas interacciones con su entorno, va a haber una que sea significativa para él, ¿no? O va a haber una en que sí se preocupe por él, no sé, la tía que la visita cada 2 semanas, la vecina incluso, ¿no? Entonces, si esa interacción es significativa para la niña o el niño, entonces invitar a esa persona a la terapia, ¿no? Para que pueda hacer como este proceso de como lo planteábamos en las premisas. La primera es que yo entiendo que mi contexto mi interacción hace que yo presente una situación, pero la segunda premisa es, si yo modifico algo de ese contexto, se modifica todo. Entonces, si este niño que presenta como alguna situación en particular, la vecina es significativa para él, si yo le acerco y la vecina dice sí, porque me interesa, porque estaba pendiente, es más, mamá está todo el día trabajando, yo le doy de comer cuando viene y tal, y él se siente respaldado por la vecina, ahí hay algo que nos puede tener como un tipo de cambio terapéutico también, ¿no? Sí, y ya ya para terminar mi participación con respecto a lo que bien comentaba lo decía el maestro Juan José, que es la transferencia y la contratransferencia. Muchas veces se juega con esta parte de darle el teléfono al paciente, ¿no? Entonces el paciente llama al psicólogo, a la psicóloga, y ahí hay una parte que ya no se vislumbra como algo muy natural en el sentido de llevar una terapia,
de la forma más adecuada. Y eso es común. Y de hecho no pasa nada porque pues en los CAIC así es. Así funciona. Yo hablo de esta parte, o sea, de lo que es lo real, ¿no? Me ha tocado, por supuesto, me ha tocado. Sin embargo, ¿cómo con este código de ética que decías, cómo poder entender pues que el paciente no puede hablarte, no puede hablarte, porque ya se rompió ahí una parte del propio sistema del tratamiento o de la terapia o de la ayuda psicológica o apoyo psicológico, lo que queramos mencionar. Ahí se rompe. Ahí cómo tendríamos entonces que entender que no, o lo hacemos, digo igual, por una cuestión más narcisista o porque realmente necesitamos que el paciente nos hable. Ya con eso termino. Y abonando un poquito a lo que comenta Eusebio, poder pensarnos también desde lo sistémico, que es donde yo lo entiendo un poco más, seguramente Juan desde el psicoanálisis o alguno más que esté compartiendo con nosotros desde su expertise, posiblemente de otra línea terapéutica, pero desde lo sistémico podemos entendernos a nosotros mismos como parte del sistema familiar. O sea, no nos podemos ver como, uy, sí, soy profesional, soy psicólogo y la familia. El día que ellos vienen al consultorio o con esta modalidad con la estrategia de trabajo de atención psicológica a distancia en el que estamos colaborando también, aunque sea 1 hora a la semana hablando por teléfono en sesión, yo ya soy parte de esa interacción, ¿no? Yo ya soy parte y me debo saber así. Es como aquel que, estos documentales que veíamos de animales en Discovery Channel, ¿no? Y sí, el león se comporta no sé qué y se va a comer y uno dice, hey, estás ahí, espántalo, ¿no? Que no se lo coma, pues, ¿no? Y ese lo está contando desde su propia visión, desde su propia realidad, y no se da cuenta de que él influye también en la conducta de los animales, ¿no? Entonces, habría que contarse esta historia de los documentales, no desde lo que capta el foco del lente, sino desde el sentir del que está captando. Lo mismo ocurre con nosotros en la psicoterapia. No podemos contar como esta visión de, está ocurriendo esto con la familia, ¿no? Pero yo soy ajeno. No. Al momento que la familia te invita como su terapeuta, tú formas parte de ese sistema también. Y por supuesto se modifica como el accionar de las personas también. El niño que todo el rato es travieso, la primera vez que llega a la sesión, es el niño mejor portado del mundo porque estás influyendo tú como terapeuta en el comportamiento de él. Y la mamá va a decir, no, pero porque estás tú, pero todo el tiempo es no sé qué. No, es un mal portado y tal. Y uno no es consciente todo el rato de que su presencia, el aceptar esta invitación de formar parte del sistema familiar, influye ya en el comportamiento de la familia. Entonces, en esta cuestión de poder pensarlo como hasta dónde la ética sí, hasta dónde la ética no, hasta dónde la transferencia, la contratransferencia, pensarlo desde ahí es poder pensarnos como yo, cuando la familia, cuando el paciente individual me hace parte de su proceso, yo ya formo parte de su sistema, ¿no? Ya va a ir más allá en que si me invita a comer, en que si después me va a hablar, hay muchas cosas que en el encuadre se pueden solucionar, ¿no? En el caso del programa de atención psicológica a distancia, yo les digo, mira, es verdad que representamos una institución, pero este es mi número privado, así que yo te pediría que no lo compartas con nadie, ¿no? Y va a servir solo para poder ponernos de acuerdo para nuestra próxima cita y tal. Y la gente lo entiende así. Es una invitación a mí a formar parte del sistema de él, pero es una invitación mía también a formar parte de él, de mi propio sistema, ¿no? Eso solo para complementar el comentario de Eusebio. Gracias, Pepe. En el chat hay otro comentario, dice, uno de los miembros de la familia acude a la terapia tras una lucha prolongada. Por lo común, han individualizado a uno de sus miembros como la fuente del problema. Sin embargo, es preciso identificar los roles que cada uno de los miembros realiza. Por lo general, para los propios padres manifiestan resistencia cuando se les señala que ellos deberían asistir a terapia junto con su hijo. El problema no reside en el paciente individualizado, sino en ciertas pautas de interacción de la familia. Y Lisette comenta,
el terapeuta es parte del sistema, por lo que si la usuaria o usuario hace una llamada, debe ser porque lo necesita y hay que atender. Completamente válido también, ¿no? Sobre todo hay situaciones de urgencias también, ¿no? Bueno, que está como a interpretación de cada uno de qué puede ser urgente o qué no puede ser urgente, pero yo creo que eso que comenta Lisette también es algo que seguramente habrá quedado como en el encuadre inicial, ¿no? O sea, si hay una situación de riesgo contigo y crees que no tienes por qué hablar, con toda confianza, llámame, creo que cabe dentro del encuadre también, ¿no? Pepe, y ahorita con lo que comenta Lisette, bueno, hay un comentario de Ángela, dice, claro, y también como se decía en las pláticas anteriores, conociendo las propias limitantes de cada quien como psicóloga o psicólogo o terapeuta. Y también tiene que ver con esto, y un terapeuta sistémico, ya decías, ¿no? Es muy fuerte como analizar tantas interacciones. Un terapeuta sistémico, en su propio sistema, todos los sistemas que atienden, pues también influyen, ¿no? O sea también participan pues digo, todos los terapeutas, pues, ¿no? Nos conocemos un poco más haciendo terapia, pero en este enfoque que pone tanta atención a las interacciones, a cómo influye una interacción en un sistema, hay precauciones particulares o maneras de técnicas de manejo particular para que el terapeuta pueda tolerar, pues, ser parte de tantos sistemas. Claro, creo que uno no se es consciente de eso del todo, ¿no? O sea, se trabaja todo el tiempo en saber de que esta familia me está invitando y yo le estoy entrando a este par de sistema. A mí lo que me ha funcionado mucho es como escribir al respecto, escribir sobre esa familia y dejarlo ahí con esa familia, pues, ¿no? Porque sí, ahora mismo con la estrategia y en lo particular con 18 pacientes, yo me volvería loco pensando como en todos a la vez y pensar como en la próxima sesión, como en este repaso del expediente para saber de qué se está trabajando, ¿no? Yo creo que como técnica siempre es importante tener como un acompañamiento terapéutico personal, ¿no? Yo tengo una persona con quien me puede desahogar, como, mira, fíjate que me ha pasado esto con este paciente y tal, o con esta familia, y me ha funcionado también, ¿no? Pero sí, la idea es esa, que cada vez nosotros nos volvamos más conscientes de que formamos parte de otros sistemas, ¿no? Que no es como el fin del mundo, no es el acabose, sino si lo pensamos estructuralmente como Bronfer Brenner ya lo había propuesto, ¿no? Con esa interacción que todo el tiempo tenemos, nosotros como terapeutas, pero como personas, imaginemos, los hijos en la escuela, somos parte de ese sistema también. Los fines de semana en la iglesia, somos parte de ese sistema también. Que ir a jugar fútbol, somos parte de ese sistema también. Que ir a platicar con mi abuela, soy parte de ese sistema también. Y así cada uno, ¿no? Por Ferrer lo explica muy bien en este ciclo de micro, macro, exo y tal, ¿no? No solo como terapeutas, sino como personas, que nosotros pudiéramos todo el tiempo estar conscientes de que pertenecemos al 1,5 millones de sistemas, ¿no? Entendiendo como sistemas como estos otros grupos a los que pertenecemos, a los clubes, a todo ese tipo de situaciones, creo que se compara muchísimo con el tema de ser terapeuta, ¿no? Es muy pocas veces como, me hago consciente de que la iglesia a la que asisto es como otro sistema, pues, y yo lo veo como tan cotidiano, ¿no? Como ir a las reuniones de la escuela de mi hijo, que es otro sistema completamente diferente, y formo parte de él, pero no me doy cuenta que formo parte de ese otro sistema. Yo creo que pasa un poquito así con los terapeutas también, ¿no? O sea, la idea es ser conscientes todo el tiempo, pues. Sí, sí, es cierto, ¿no? Sí, muchas gracias, Pepe. Bueno, alguien más. Buenas tardes. Adelante. Sí, ¿se puede? Adelante, Guillermo, por favor. Gracias, José. Pues muy interesante la presentación y creo que en particular esta visión del enfoque, bueno, de terapia familiar sistémica que surge, bueno, o tiene como el trasfondo, ¿no? Del enfoque sistémico. Si nos vamos, lo vería yo como una evolución no lineal, desde luego, ¿no? Una evolución muy compleja, con
¿no? Una aportación muy grande de Gregory Bateson, que impacta, pues no solo en la psicología, sino como tú lo estás mencionando, ¿no? En múltiples sistemas. O sea, esa visión es como cuando aparece la visión de Einstein de la relatividad y que genera un cambio de paradigma muy fuerte. Yo creo que lo mismo esta visión sistémica y que por un lado también permite o posibilita el surgimiento de la ecología y ver cómo el concepto de interdependencia, ¿no? En donde movemos cualquier cosa y afectamos todo, los sistemas, cuando todo el planeta o por ahí, no recuerdo eso, pero como lo de aleteo de una mariposa, ¿no? Afecta, Sí, el puede efecto generar. mariposa, sí. Sí, ¿verdad? Son ese tipo de conceptos. Y creo que para nosotros los psicólogos, independientemente de nuestra, digamos, la línea que tengamos, nuestra visión, ampliar nuestra visión hacia este concepto que tú estás señalando, sistémico, es muy importante, ¿no? Muy valioso. Implicaría, por ejemplo, cuando tú estaba yo pensando, ese ejemplo que pusiste, que fuiste a la casa de la familia, implica así mayor esfuerzo de observación, donde tienes que estar viendo en qué lugar se sienta cada persona, quién con quién, cómo se sientan, ¿no? Cómo están orientados, su tono de voz, sus contactos visuales, y todo eso te va diciendo mucho, como tú de alguna manera lo pusiste global, ¿no? Es algo fantástico, y creo que sí deberíamos de verlo, y ahorita tú lo estás poniendo incluso como ya en nuestra vida cotidiana, formamos parte del sistema. Si vamos al fútbol, si vamos a la iglesia, si vamos a la escuela de los hijos, y en todo momento en la sociedad, ¿no? O en ese momento de la crisis, del calentamiento global, que ya es un punto pues, bueno, de crisis de la existencia, ¿no? De la sobrevivencia del ser humano. Sí, es de que con esto y las pláticas que han sido muy interesantes, y yo pues, felicito también aquí al licenciado Juan José que genera todo este tipo de reflexiones tan importantes con la presencia de personas muy valiosas como tú en este momento, con tus aportaciones. Que pedía yo como que los psicólogos, con cada uno de nuestros caminos, y estas diferentes, vamos a llamarle teorías, por decirlo de alguna manera, como que se forma todo un espectro de lo psicológico, ¿no? Y que podríamos generar, así como el intento en la física de hacer una teoría del todo, en donde cada una de esas teorías que funcionan fantásticamente, tienen un cierto nivel de interacción de complejidad, sin anularse una a la otra, ¿no? Por ejemplo, la física clásica de Newton no queda anulada por la teoría de la relatividad de Einstein, ni esta con la cuántica, sino que cada uno tiene sus rangos y sus posibilidades de explicación. Creo que algo así tal vez estemos nosotros en estos momentos con la psicología. Bueno, pues estaba yo pensando, por ejemplo, que para el 2038, que posiblemente yo ya no esté sobre la faz de la Tierra, pero el 2038 serían 100 años de la obra, la obra clásica, la obra más valiosa de Skinner, ¿no? La conducta de los organismos, que impactó y generó, que actualmente ya está, la podemos ver limitada, pero yo creo que reconocer eh, lo que impactó, lo valioso que aportó, como si viéramos, por ejemplo, los estudios de Pavlov, del reflejos condicionados, lo veríamos como una cosa muy pequeñita, pero que con todo lo grande que aportaron, ¿no? Cada uno, no lo vamos a anular, sí encontramos sus límites, pero si vemos, perdón, nada más porque me has permitido con esta visión tuya, como que todo esto bajo la visión de lo sistémico, tiene su lugar fantástico, poderoso, y que yo creo que es un trabajo que podemos y un compromiso, ¿no? Los psicólogos,
en nuestra formación. Mencionaba ayer el maestro Bustamante de ese compromiso de hacer algo sistemático, que sería ahora lo sistémico, ¿no? Pero es diferente, pero hacer nuestros estudios de una forma sistemática en donde se englobe cada uno de estos de una forma, no estoy hablando, como te diría, creo que es de respetar cada punto, ¿no? Ordenarlo en un orden lógico, cada uno de estos, como un espectro conceptual, teórico. Y lo sistémico implicaría todo, ¿no? Tú lo mencionaste bien. Cambiamos, se cambia una pequeña conducta, una pequeña cosita, y afecta todo el sistema, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias, te felicito, José Blas. Gracias, Guillermo. Y lo decías puntual ayer también, ¿no? Reconocer que estamos en hombros de gigantes, pues, ¿no? O sea, todo este conocimiento que ahora mismo tenemos acceso, ¿no? Sobre todo con esa plataforma global que es el Internet, nos acerca más a esto que puntualmente comentabas ayer. Estamos en hombros de gigantes. Mucha gente ha puesto cosas sobre la mesa que quizás nosotros nos ha tocado nada más venir a tomarlas, y nos toca ahora poner como otros aportes también, ¿no? Pero bien, gracias, Guillermo, por tu participación. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, 2038. Estaba pensando que también en el 1939 murió Freud. 2038 va a ser casi 100 años sin Freud, entonces también está difícil. Pero sí, eso es lo padre de estas jornadas, que la idea es que finalmente no son los enfoques los que dan la cara por la psicología, sino las personas, y eso es lo padre, que aquí ponemos a conversar los enfoques, y creo que así se construye, ¿no? Pues bueno, si no hay alguien más que quiera preguntar o responder, pues yo te agradezco muchísimo, Pepe, como siempre. Yo siempre empiezo espero con muchas ansias tus charlas. Tú te has puesto el listón muy alto a ti mismo, entonces siempre llegas y te lo pones más alto. Entonces, muchas gracias por hacer un espacio para estas charlas. Gracias a todas y todos también. Y déjame leer el reconocimiento. Bueno, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca otorga el presente reconocimiento al maestro José Blas Peralta por su valiosa participación como ponente en la videoconferencia Terapia Sistémica Individual, impartida dentro de las 6ª jornadas de actualización clínica para psicólogas y psicólogos del sistema DIF, del 15 al 18 de febrero. Pues muchísimas gracias, Pepe. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos también. Vamos a tratar de que la próxima semana se envíen al chat que tenemos las constancias. Va todo el paquete en PDF para que cada uno, si gusta, pueda imprimir la suya. No van firmadas, obviamente, por el tema de la contingencia. Nosotros, si alguien tiene interés en que se firmen sus constancias, lo veremos mucho más adelante para ver en qué momento la directora de desarrollo. Obviamente en DIF tenemos protocolos muy estrictos no podemos convocar para firmas y todo eso, pero bueno, vamos si podemos ahí ponernos de acuerdo con la directora. Los ponentes han autorizado también que se compartan sus presentaciones, y si quieren alguna en especial, o no sé si están de acuerdo, y las subo al chat, y cada quien puede descargar las que considere. Para invitarles que ya están programadas las 7ª jornadas para el siguiente mes. Las vamos a dedicar al tema de psicología y mujeres, aprovechando un poquito marzo. Ya están confirmadas 4 ponentes de muy buen nivel, y la idea es que platiquemos, pues, esto que siempre nos llamó la atención en la carrera, como decíamos. Digo, en todos los salones de psicología, por lo menos el 80% son mujeres, y el 20% somos varones,
Y algo ha pasado en la historia que las personas más visibles, por lo menos durante mucho tiempo, fueron varones. Y hoy ya podemos hacer frente desde mucho cuestionamiento, desde el género, desde la injusticia, desde el techo de cristal. Entonces la idea es, se va a poner bueno. Entonces estén pendientes, vamos a hacer la invitación, pero digo, si se les, por ahí de mediados de marzo, si quieren preguntarme, yo voy a tratar de subirlo, los que me tengan en WhatsApp, voy a tratar de subirlo a mi estado también. Si no se salen del grupo de sextas, ahí voy a mandar la invitación y el link de registro también de las séptimas. Pero bueno, ojalá que nos acompañen y que corran la voz, porque de verdad cada vez la presencia más diversa hace más padre estas jornadas. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Pepe. No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, en toda esta jornada había José Sergio Ricardes ahí conectado. Un gustazo poder verlo, un maestro mío en la universidad. Y nada, un gusto poder verte a través de la pantalla, Sergio. Un abrazo. Imagínate para mí el estarte escuchando, observando el nivel que ya tienes. Es extraordinario. ¿Sí? Muchas felicidades y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias y buenas noches. Oigan, los valientes que no se han ido, se me olvidó la foto. Ayer también, ¿no? Obviamente, porque nos alargamos, pero porfa, activen su cámara y vamos a tomar la foto para la evidencia. No se vayan, se empezaron a ir unos, nada más hay una foto. Una, dos. Tiene todo el aire. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego, que descansen. Gracias, hasta luego.